Mis amados, vamos a continuar con el tema: el discípulo se somete a Dios. Hoy vamos a ver la segunda parte de esa enseñanza. Hoy vamos a hablar sobre la autoridad delegada. Dígalo conmigo, la autoridad delegada. La Biblia destaca la importancia de la autoridad en nuestra vida. En varios pasajes, las Escrituras manda a los que estamos en Cristo a someternos, número uno, al dominio, a la voluntad, al gobierno de Dios, y número dos, a estar sujeto a las autoridades humanas que han sido establecidas por Dios. Para justificar lo dicho, vamos a leer un versículo de Romanos en el capítulo 13. Los dos primeros versículos, por favor. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Leo en la Nueva Versión Internacional. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Dios. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Bien, en este pasaje Dios nos dice que todos debemos someternos, prestar la debida obediencia a las personas que ejercen cargos de autoridad. Y la razón por la cual se nos dice que debemos someternos y obedecer a las autoridades delegadas por Dios es porque no hay autoridad que no sea establecida por Dios. Pues la palabra nos dice que ha sido Dios quien ha colocado en su sitio las autoridades que existen. Por lo tanto, todo el que se opone a una autoridad establecida por Dios o delegada, dice la palabra, que se rebela contra el orden que Dios ha instituido en cada esfera de la vida humana. Y luego dice las consecuencias de oponerse a la autoridad. Los que así proceden recibirán castigo. Entonces, el verso que hemos leído nos ordena someternos y obedecer a las autoridades que Dios ha establecido. Hoy vamos a hablar lo básico sobre lo que la Biblia enseña acerca de las autoridades establecidas o delegadas por Dios. Pero para mayor comprensión vamos a conocer la definición de autoridad según la Biblia. ¿Qué es autoridad en la Biblia? Según la terminología bíblica,
Autoridad es el derecho legítimo, real y pleno para actuar. Es el derecho legítimo que se otorga para poseer, para ejercer control, gobierno, para dirigir, para usar o disponer de cosas o de personas. Por ejemplo, en una ocasión Jesús les dio autoridad a sus discípulos para que predicaran el evangelio. Les dio autoridad para resucitar muertos, echar fuera demonios, sanar enfermos. Entonces, aquí nos damos cuenta, de acuerdo a esta definición, que la autoridad número uno viene de Dios y la autoridad número dos es otorgada por Dios a ciertas personas para que ejerzan su autoridad en la institución que Él les ha colocado. Vamos a mirar quién es nuestra autoridad suprema, porque la Biblia nos habla de someternos a Dios, pero también nos dice que debemos someternos a las autoridades establecidas por Dios. Dios viene a ser nuestra autoridad suprema. Dios mismo es la autoridad. La autoridad es parte de la naturaleza divina o el ser de Dios. Dios mismo es el origen de autoridad en todo el universo. Él es la autoridad suprema. Toda la autoridad pertenece a Dios. La autoridad incluye el dominio que Dios tiene en el ámbito de lo espiritual, así como en el terrenal. Cristo Jesús, dice la palabra, que es Dios mismo, y por ser Cristo Dios, Él es nuestra autoridad suprema. La palabra nos dice que Jesús es el Verbo eterno, es decir, Él es coigual con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. El Verbo de Dios, dice la palabra, que es el Creador. Jesús es la persona de la divinidad que creó todo lo que existe. Jesús es la vida. Jesús es la persona que sopla aliento de vida cuando se está en el vientre o el útero materno. Entonces Jesucristo, por ser Dios, es nuestro creador. Él, antes de venir a la tierra, era el Verbo, es decir, el Dios invisible. Pero Él se hizo visible, tomó forma física humana y vino a este mundo como Dios hecho hombre, como el Hijo de Dios, el Mesías, el Cordero de Dios, para llevar a culminación la obra de la salvación espiritual del humano. Jesús, se nos dice en la Escritura que es la imagen visible del Dios invisible. Por tanto, por ser Jesús Dios, Él es la autoridad y Él es la fuente de toda autoridad, juntamente con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Jesús, por ser
el creador. Él viene a ser el Señor, el amo, el dueño absoluto de su creación. De Él es el mundo, de Él es la tierra y toda su plenitud. Y todo lo que hay en la tierra, todo lo que habita en la tierra, le pertenece a Jesús. Nosotros solo somos mayordomos que el Señor ha colocado para que administremos sus bienes. Entonces, Jesús es el soberano, es quien tiene soberanía y dominio sobre todas las cosas y sobre todos, tanto en el cielo como en la tierra. Jesús en su vida terrenal demostró estar por encima de todo lo que existe, porque Él es la autoridad suprema. Él es nuestra máxima autoridad. Él es la autoridad de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. La palabra nos dice que Jesús demostró estar por encima de la naturaleza. Él caminó sobre las aguas, el mar y el viento le obedecieron cuando Él les ordenó que cesaran. Él demostró que estaba por encima de los seres espirituales, angelicales y los demonios. Él echó fuera demonios. También estaba por encima o está por encima de toda enfermedad, de toda dolencia. Él sanó a lunáticos, atormentados y a personas que padecían de toda clase de enfermedades. Entonces Cristo viene a ser tu autoridad suprema. Cristo viene a ser la autoridad suprema en toda la creación. Y Cristo viene a ser la autoridad suprema de la iglesia. Y Cristo es la autoridad suprema de todas las autoridades delegadas. Toda autoridad delegada ha recibido esa autoridad a través de Cristo. Y debe de estar las autoridades delegadas sometidas a la autoridad de Cristo. Entonces, todo está sujeto al dominio, al gobierno, al mando de Jesús nuestro Salvador. Por eso Cristo está por encima, tal como lo dice la Biblia, de todo poder, de todo gobierno y autoridad, de todo dominio, de cualquier otro nombre que se invoque. Es decir, el nombre de Jesús está por encima de todo nombre que se nombra aquí en la tierra. Entonces, todo en la creación está sujeto a las leyes y bajo el principio de autoridad de Dios. Todo lo que Dios creó está hecho para funcionar de acuerdo con las leyes de Dios. Y donde hay ley, se necesita que se ejerza autoridad. Por lo tanto, se necesita una autoridad. ¿Están aquí, hermanos? Romanos capítulo 13, versículo 1 nos comunica que no hay autoridad que no sea establecida por Dios o por Cristo. Y añade diciendo que es Dios mismo quien ha colocado en su sitio las autoridades que existen. Esta parte significa, en primer lugar, que la autoridad es un principio divino. Dígalo conmigo, la autoridad es un principio divino. La autoridad no es un asunto de Satanás. No es un asunto impuesto por el hombre. No es un asunto impuesto por los gobernantes. No es un asunto impuesto por los pastores. La autoridad es un principio
divino. La autoridad es Dios y la autoridad procede de Dios y la autoridad es Dios quien la ha establecido. En segundo lugar, solo Dios es quien puede conceder autoridad en el cielo como en la tierra. Ningún ser angelical ni humano tiene autoridad espiritual alguna en sí misma. Solo Dios puede conceder autoridad porque es Dios la autoridad, y como Él es autoridad, Él da lo que es Él. Él da de lo que tiene. El hombre recibe lo que Dios le da y el hombre ejerce la autoridad que recibe de Dios. ¿Está claro eso? En este tiempo encontramos personas que se han atribuido el atrevimiento de conceder autoridad a otras personas. Yo te concedo autoridad para que tú desarrolles un ministerio de apostolado, por ejemplo. Y eso es algo antibíblico y es una ofensa contra el Señor, porque el único que puede conceder autoridad, ya sea en el cielo o en la tierra, es Dios mismo, porque es Dios quien es la autoridad. El hombre no tiene autoridad en sí mismo. El hombre, la autoridad que ejerce, la ha recibido del Señor. Entonces, puesto que Dios es el origen del que emana la autoridad, entonces Él es quien coloca en su sitio las autoridades que existen. Él es el que ha puesto las autoridades que existen en cada una de las instituciones que Él ha creado. No han sido los ángeles los que han puesto las autoridades que existen o autoridades delegadas por Dios. No ha sido el hombre, ha sido solamente Dios. Entonces Romanos capítulo 13 versículo 1 está dando a comprender que Dios ha establecido un orden en su creación y que ese orden requiere de gobierno. Ese orden Dios lo sometió bajo leyes para que pudiera mantenerse el orden. Pero para que esas leyes pudieran ejecutarse, Dios entonces establece la autoridad. Hay un orden dispuesto por Cristo en su cualidad de creador para todas las instituciones humanas creadas por Él. Y Cristo mismo es quien ha designado a personas para que representen y ejerzan su autoridad, la autoridad que han recibido de Él en esas instituciones. ¿Cuáles son esas instituciones? Más adelante va a recibir la respuesta, pero quiero concretar. Romanos 13, 1 y 2 da a comprender que Dios ejerce su autoridad a través de dos maneras. Preste mucha atención, porque si usted hoy logra comprender esta enseñanza, entonces muchos problemas se van a resolver en su vida. Porque el principio de autoridad es indispensable en la vida de cada ser humano. Y por eso se nos dice que debemos estar sometidos, número uno, a Dios, y sometidos y obedecer a las autoridades que Dios ha establecido. Dios es la autoridad,
Pero Dios ejerce su autoridad de dos maneras. Número uno, de manera directa. Dígalo conmigo, Dios ejerce autoridad de manera directa. Eso significa que Dios, por ser nuestra autoridad suprema, nos ordena de manera directa a través de su revelación inspirada y escrita, es decir, a través de la Biblia, lo que su voluntad manda que hagamos. Entonces, la Biblia es un libro de leyes. La Biblia es un libro de autoridad. La palabra de Dios es autoridad. Y la palabra de Dios es autoridad directa de Dios, porque es Dios mismo quien nos está diciendo a nosotros por medio de su palabra lo que su voluntad manda que hagamos. Por eso la palabra de Dios es autoridad y es poder de Dios. Alabado sea el Señor. Porque la palabra, la Biblia, es la revelación que proviene del corazón de Dios a el hombre. Es decir, la Biblia proviene de la autoridad máxima al ser humano. La palabra nos dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que le cree. ¿Por qué el evangelio, la palabra de Dios, las enseñanzas de Cristo son poder? Porque la palabra de Dios es autoridad, porque emana de Dios, y como Dios es autoridad, todo lo que sale de Él es autoridad. Él le habla una piedra y la piedra le obedece, porque Dios es autoridad. Él le habla a Satanás y Satanás no puede negarse a obedecerle a Dios. Por eso fue que Él echó demonios, por eso fue que Él sanó enfermedades cuando estuvo aquí, por eso fue que las parálisis salieron de los paralíticos, por eso fue que los demonios salieron de los endemoniados, por eso es que el agua a la orden de Cristo se convirtió en vino, por eso fue que los vientos, cuando Él se paró y le dio la orden diciendo calla, enmudece, obedecieron, porque Él es la autoridad suprema. Alabado sea Dios, y su palabra es autoridad sobre todas las cosas, sobre todo reino, sobre todo gobierno, sobre todo señorío, sobre todo gobernante, sobre todo poder, sobre todo nombre, tanto en el cielo como aquí en la tierra. A Él sea la gloria, alabado sea Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, 16 dice que la Biblia es un registro que tiene autoridad y poder para crear, ejercer dominio, control, dirigir y cambiar nuestra vida. Es lo que da a comprender cuando Timoteo recibió las enseñanzas escritas del apóstol Pablo, y al leer ese versículo en la segunda carta, en el capítulo 3, el versículo 16, que dice: toda escritura es inspirada o proviene de la mente y del corazón de Dios, y toda escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, porque toda la palabra de Dios tiene autoridad y la palabra de Dios tiene poder para crear, para ejercer dominio, control, dirigir y cambiar nuestra vida. Entonces, la primera manera en la que Dios ejerce autoridad es de manera directa, a través de la Biblia. Por eso la Biblia es tu norma, son tus leyes, es tu fe y tu máxima autoridad. Por eso lo que la Biblia enseña está por encima
de las leyes que no están en armonía con la revelación de Dios. Y por eso es que tú y yo tenemos que obedecer lo que la palabra nos dice, en lugar de obedecer lo que el hombre ordena y que no está en armonía con lo que enseña la palabra del Señor. La palabra del Señor es tu máxima autoridad. La palabra de Dios es tu ley moral. La palabra de Dios es tu ley para guiarte en lo civil. La palabra de Dios es tu ley para guiarte en los asuntos sociales, en el trato social, en los asuntos comerciales, etcétera. Y la segunda manera que Dios utiliza para ejercer su autoridad en el mundo es a través de la autoridad delegada. El versículo que leímos del texto, Romanos capítulo 13, nos dice que nos sometamos y obedezcamos a las autoridades establecidas por Dios. Es decir, hay que someterse y hay que obedecer las autoridades que han sido delegadas por Dios, porque esa es la segunda forma en la que Dios ejerce su autoridad en el mundo. Para su comprensión, ¿qué es una autoridad delegada? La autoridad delegada es una persona que ha sido establecida por Dios y a quien el Señor le ha encargado representar su autoridad. Esa autoridad que ha recibido, el Señor le ha encargado representarla y ejercerla en la institución en la que el Señor lo ha puesto. Entonces, si Dios colocó a un gobernante en una nación, ese gobernante, aunque haya sido elegido de manera democrática, aunque sea un gobernante de la monarquía, cualquier sistema de gobierno, por el hecho de estar gobernando, sin importar si es creyente o no es creyente, esa persona Dios la eligió y lo puso allí para que representara su autoridad y la ejerciera en esa institución, es decir, en el gobierno humano. La autoridad delegada viene a ser entonces un mayordomo a quien Dios le delegó autoridad para que ejerza el propósito para el cual Dios creó la institución en la que le ha puesto. Por ejemplo, mayordomo es el administrador de los bienes de otra persona. El que ha recibido autoridad de Dios es una autoridad delegada, es un mayordomo. Esta persona tiene como deber y función representar la autoridad de Dios y ejercerla donde Dios lo colocó. Si Dios lo colocó como gobernante, entonces él debe representar a Dios en esa nación, es decir, la autoridad de Dios, y ejercer esa autoridad en esa nación. Bendito sea el Señor. Y la forma de representar la autoridad y ejercerla es tomando las leyes que Dios ha establecido y comunicar las leyes que Dios ha establecido para que la gente obedezca a esas leyes. Entonces, cuando la gente conoce las leyes de Dios transmitidas a través de la autoridad,
y las obedece, la gente se está sometiendo a Dios a través de la obediencia a las leyes que han sido manifestadas o han sido comunicadas o han sido enseñadas por la autoridad delegada. ¿Está claro eso? Bueno, para aclarar más el concepto de la autoridad delegada, voy a poner otro ejemplo. El esposo es una autoridad delegada. La institución en la que Dios le ha puesto es el matrimonio. El matrimonio es una institución creada por Dios, así como lo fue el gobierno humano. El matrimonio no lo creó Satanás ni lo creó el hombre. No es un invento humano, es un invento divino. El gobierno humano no lo creó Satanás ni lo creó el hombre, es un invento divino. Entonces, toda institución necesita leyes, y donde hay leyes se necesitan autoridades para que puedan ejercer esa autoridad y hacer cumplir esas leyes, para poder ejercer gobierno a través de esas leyes, con el fin de que la autoridad sea obedecida. Entonces, el esposo es la autoridad que Dios ha delegado en la institución que se llama el matrimonio. Entonces, al esposo Dios le ha conferido autoridad y le ha encargado representar su autoridad. Le ha encargado establecer las normas indicadas por Dios para el hogar y usar la autoridad divina para que tanto el matrimonio como el hogar se sometan a Dios, a fin de que ese matrimonio y ese hogar puedan ser edificados según el propósito para el cual Dios creó el matrimonio. Entonces, para resumir, la autoridad delegada es una persona a quien Dios le ha transferido autoridad. Por ejemplo, los discípulos que recibieron autoridad de Cristo para echar fuera demonios, resucitar muertos, predicar el evangelio, etcétera. Por haber recibido autoridad de Cristo para ejercer esas funciones, ellos entonces eran la autoridad espiritual delegada de Jesús para, en el ámbito espiritual, representar su autoridad y ejercerla en el mundo espiritual, para traer el gobierno de Dios, para traer el orden de Dios a la vida de la gente. Entonces, cuando ellos echaban fuera demonios, ellos estaban representando la autoridad que recibieron de Cristo y la estaban ejerciendo. Ellos estaban estableciendo lo de Dios en la vida de esas personas. ¿Está claro eso? ¿Está claro, hermano? Eso muestra que usted no amaneció poniéndole velitas a ningún demonio. Dele una alabanza de aplauso a Cristo. Entonces, mis amados, si Dios estableció la autoridad delegada, se deduce que la autoridad delegada es necesaria. Dios no hace nada por capricho. Todo lo que Dios hace responde a un propósito. Todo lo que Dios hace responde a una necesidad. Todo lo que Dios hace es para beneficio del ser humano. Entonces, si Dios establece la autoridad delegada, se deduce que la autoridad delegada es necesaria. ¿Por qué es necesaria la autoridad? ¿Por qué piensa usted que es necesario que hayan gobernantes? ¿Por qué piensa usted que es necesario que el esposo sea la autoridad encargada de Dios sobre la esposa? ¿Por qué piensa usted que los padres sean la autoridad encargada de Dios para los hijos? ¿Por qué piensa usted que los pastores sean la autoridad encargada de Dios para la iglesia? ¿Por qué
es necesaria la autoridad. Bueno, Dios creó instituciones para establecer el orden y su gobierno en la tierra. ¿Cuáles son esas instituciones? El matrimonio, la familia, el gobierno humano, la iglesia. Apréndese. ¿Cuáles son las instituciones que Dios creó? El matrimonio, la familia, el gobierno humano, la iglesia. Ahora, al Dios crear estas instituciones, también estableció un orden de autoridad en los asuntos espirituales y en los asuntos que tiene que ver en el orden de lo material. Entonces, cada una de estas instituciones fue diseñada y ordenada por Dios de acuerdo a sus propósitos. Recuerde, todo lo que Dios ha creado tiene un propósito. Si Dios creó el matrimonio, la familia, el gobierno humano, la iglesia, Dios tiene un propósito para cada una de esas instituciones. Así que hay un propósito al que responde la existencia del matrimonio, al que responde la existencia del hogar, al que responde la existencia de la iglesia, etcétera, a su nombre. ¿Está claro eso? El propósito de Dios para el matrimonio, por ejemplo, es producir hijos que lleguen a conocer a Dios, que entreguen su vida a Cristo, que se relacionen con Él, le adoren y le sirvan, que el hogar sea una réplica del cielo en la tierra. Eso es un ejemplo del propósito de Dios para el matrimonio. Otro ejemplo, el propósito de Dios para el gobierno humano. El gobierno humano fue creado por Dios para mantener el orden social, para la protección de la humanidad. El propósito de Cristo al fundar su iglesia es el de hacer discípulos para Cristo. Entonces, todo lo que Dios ha creado tiene un propósito. Dios tiene un propósito para tu matrimonio. Dios tiene un propósito para tu hogar. Dios tiene un propósito para la iglesia. Dios tiene un propósito para todas las naciones. Pero para que el hogar, la iglesia, la sociedad funcione según el plan o el propósito para el cual Dios lo creó, es indispensable que hayan dos cosas básicas. Primero, es necesario que hayan leyes, normas o principios indicados por la autoridad suprema o por el creador de esas instituciones para que cada una de ellas puedan funcionar según el ideal de su creador. Así que para que el hogar funcione, la iglesia funcione según el propósito de Dios, el Señor estableció leyes. Y esas leyes necesitan de un administrador que las ejecute primeramente en su vida. Y número dos, que las transmita, que las comunique, que las enseñe para que las personas que hacen parte del matrimonio se sometan a esas leyes y la obedezcan. Entonces, cuando en el matrimonio esposo y esposa se someten a lo establecido por Dios, cuando el hombre obedece lo que Dios ha establecido para él, la ley que Dios ha establecido para él como esposo, cuando la esposa obedece la ley que Dios ha establecido para ella como esposa, entonces el hogar, o sea, el matrimonio funciona a la manera de Dios. Cuando no hay sujeción,
el matrimonio no funciona a la manera de Dios. Funciona a la manera del hombre y funciona a la manera de Satanás. Entonces hay una ley establecida por Dios para el matrimonio, el hogar, para las naciones, y esas leyes se encuentran en la Biblia, que es nuestra autoridad directa de Dios para el hombre. Es la autoridad directa de Dios para las personas que han sido colocadas por Dios en puestos de autoridad. Es la autoridad suprema de Dios para la autoridad delegada en el matrimonio, para las autoridades delegadas en el hogar, para las autoridades delegadas en las naciones, para las autoridades delegadas en la iglesia. Entonces, para que las cosas funcionen, número uno, se necesitan leyes, se necesitan normas. Y esas normas se encuentran en la Biblia, en la palabra de Dios. Y número dos, para que las instituciones establecidas por Dios funcionen de acuerdo a su propósito, se necesita una autoridad encargada de hacer cumplir esas leyes. Se necesita de personas que ejerzan el gobierno de Dios indicado en la Biblia en cada una de esas instituciones creadas por el Altísimo. Entonces, el hogar no solo necesita leyes, necesita autoridad delegada por Dios. La iglesia no solo necesita la Biblia, necesita autoridad delegada por Dios que comunique lo que Dios nos dice en la Biblia y que vele para que los miembros de la iglesia obedezcan esas leyes. Así que Dios indica en la Biblia que el matrimonio necesita de un liderazgo que ejerza autoridad, la autoridad indicada por Dios para esa institución que fue encomendada al cuidado del esposo. El esposo y los padres son la autoridad delegada que Dios ha puesto para mantener el orden fijado por Dios para el hogar. Dios estableció a los gobernantes de las naciones y le concedió autoridad para que preserven el orden social, para que hicieran cumplir las leyes, para gobernar a un pueblo con las leyes civiles y morales establecidas por Dios. Entonces, ¿por qué son indispensables las autoridades? Porque sin autoridad, hermano, las instituciones que Dios ha establecido no pueden funcionar conforme al propósito de Dios. La falta de autoridad, ¿qué ocasiona? Si en un hogar, por ejemplo, no hay autoridad delegada, o si hay un esposo, ese es un líder que no ejerce autoridad. ¿Qué pasa en ese hogar si no se ejerce autoridad? ¿Qué pasa en un hogar cuando los padres no ejercen la autoridad de Dios en sus hijos? ¿Sabe usted por qué hay una generación que no obedece a Dios en este tiempo? ¿Por qué hay una generación perdida? Porque no hay autoridad en los hogares. No se está ejerciendo los padres la autoridad de Dios. Han reemplazado las leyes de Dios o la autoridad directa de Dios que se encuentra escrita en la Biblia por los mandamientos de hombre, por las enseñanzas de hombre. Y cuando se reemplaza lo de Dios por lo de los hombres, entonces cuando no se ejerce lo de Dios, inmediatamente las cosas no van a funcionar correctamente. Mira, la falta de autoridad trae la autodestrucción.
Proverbios capítulo 11 versículo 14 dice: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Por ello, sin sumisión no habrá edificación. Sin sumisión, escuche, no habrá edificación. Puede que haya un esposo, pero si no hay obediencia en ese matrimonio por parte del esposo a Cristo, si no hay sumisión, no habrá edificación en su vida. Y si esa persona no es edificada, tampoco puede ser un liderazgo que pueda mantener a su esposa caminando con Cristo. Porque no hay sujeción a Cristo. No hay sujeción a la palabra. La sujeción a Cristo es a través de su palabra. La gente piensa que someterse a Cristo es algo diferente a lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que el que se somete es el que está obedeciendo la palabra. Entonces, la manera de yo someterme a Dios es poniendo en práctica lo que su palabra me dice, porque la palabra de Dios es la autoridad directa de Dios, es la autoridad máxima, es lo que Dios me dice que yo debo de hacer, cómo debo de vivir, etcétera. Entonces, la sumisión tiene como base la obediencia. Sin sumisión no habrá edificación. La sumisión tiene como base la obediencia. Dios no puede gobernar a nadie que no quiera ser gobernado. Dios solo gobierna a las personas que están, hermano, bajo sometimiento y obediencia a su autoridad directa o a las autoridades delegadas. La autoridad, por lo tanto, es indispensable en todas las esferas de la vida. Entonces, si tú quieres ser un esposo tal como lo indica la Biblia, tienes que someterte a Cristo y obedecer los principios bíblicos indicados por Cristo en la Biblia y que te enseña, mi amado hermano, tu líder espiritual. Si usted quiere ser como esposa una ayuda idónea para su esposo, que es el propósito para el cual Dios estableció la esposa, entonces la sumisión y la obediencia es lo que hace que Dios traiga sobre la vida de la esposa ese logro. Porque sin sumisión no hay edificación. Sin sumisión, el propósito para el cual Dios creó las instituciones no funciona. Para que puedan las cosas funcionar a la manera de Dios, se necesitan leyes y se necesita autoridad que hagan cumplir esas leyes. Ahora, hacer cumplir esas leyes no es algo que la autoridad delegada tiene que imponer. Por ejemplo, yo no le puedo imponer a usted que se congregue. Yo enseño lo que la Biblia enseña. No deje de congregarse, pero no le puedo imponer a usted. Si no quiere congregarse, por ejemplo, en los cultos de oración o en los cultos de milagros, no le puedo imponer que lo haga. Alguien me dijo, pero tú eres el líder. Y como tú eres el líder, tú tienes que ordenarle a la gente y decir, claro, yo soy el líder y yo ordeno lo que manda la Biblia, pero yo sé hasta dónde debo de llegar con mi autoridad, porque Dios no me ha puesto a mí en la iglesia para imponer obediencia obligatoria. La obediencia a la autoridad nace del amor a Dios. Todo el que ama a Dios y se somete a Dios, y todo el que está sometido a Dios reconoce la autoridad que Dios ha establecido
y la obedece. Entonces, la autoridad es indispensable. La autoridad es indispensable para el esposo, la autoridad es indispensable para la esposa, la autoridad es indispensable para la iglesia. La sumisión y la obediencia, amados hermanos, es lo que hace que Dios traiga crecimiento y extienda lo que hacemos. Es la sumisión y la obediencia a la autoridad. Cuando tú estás en autoridad, entonces todo lo que tú haces progresa, porque estás bajo la autoridad de Dios. Se está cumpliendo, está viniendo del cielo el cumplimiento del propósito para el cual Dios creó, por ejemplo, el hogar. Entonces, cuando tú haces como esposo, tú haces como esposa, sujeto a la autoridad de Dios, entonces hay prosperidad. Lo de Dios está dándose en esas dos vidas. Cuando tú haces como esposo, como padre, con tus hijos, lo que Dios manda, entonces hay prosperidad en tus hijos. Si en la iglesia los pastores hacemos tal como Dios lo manda, entonces va a haber crecimiento y va a haber extensión, porque Dios trae crecimiento y Dios extiende lo que nosotros hacemos. Es cuando estamos sometidos y en obediencia. Entonces, un hogar sin autoridad, por ejemplo, no es un hogar. Eso será cualquiera otra cosa, pero menos un hogar. Porque allí no hay orden sino caos. Allí no hay obediencia sino rebelión. Allí lo que hay es dictadura. Cada quien es un jefe. No hay formación, no hay orden, no hay control. Todo es bueno y nada es malo. ¿Está comprendido eso? Porque es necesaria la autoridad. Mira, el esposo necesita de una autoridad a quien someterse. La autoridad del esposo, dice la palabra, que es Cristo. La esposa necesita estar bajo el liderazgo de su esposo, en obediencia personal al Señor Jesús, para poder cumplir su rol de ayuda idónea. Si no está sometida y en obediencia a lo de Dios comunicado por el esposo, no va a poder hacer ayuda idónea. Si en el hogar no se ejerce autoridad y si no se obedece esa autoridad, no va a ser hogar. Va a ser cualquier otra cosa, pero no va a ser hogar. Los creyentes en Jesús necesitamos de la autoridad que la Biblia llama pastor. Sin ellos no hay quien vele por tu alma. Hay muchas personas que no quieren que en la iglesia haya pastores, pero los pastores no fueron puestos por los apóstoles. Los pastores no fueron puestos por los discípulos. Los pastores fueron instituidos por Dios. La palabra lo dice claramente, que Él le dio dones a la iglesia y esos dones son personas. A unos el Señor los colocó en la iglesia como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores, a otros como maestros, a otros como diáconos, a otros para servir en algún otro asunto. Ha sido Dios quien ha colocado las autoridades en la iglesia que nosotros conocemos como ministros del evangelio. Entonces, la iglesia necesita de pastores, porque si no hay pastor, ¿quién va a velar por tu alma? La palabra lo dice: sométanse a sus pastores porque ellos velan por tu alma. Hoy en día no se entiende eso. Y muchos no lo conocen porque no lo leen. El pastor
pastor es la persona a quien Dios colocó en la iglesia para ejercer la autoridad de Dios en la iglesia. Y parte del ejercicio o de la función de esa autoridad en la iglesia es velar por tu alma, es velar por tu bienestar espiritual, es velar por tu crecimiento espiritual, es velar para que no te salgas del buen camino, es velar para que permanezca, es velar para que te nutras espiritualmente, es velar para que tú conozcas al Dios único y verdadero en quien has creído, es velar para que tú tengas una relación de tipo espiritual con Él cada día, es velar para que tú camines con Él en esta vida, es velar para que tú le sirvas a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces imagínate una iglesia sin autoridad delegada. ¿Quiénes son los perjudicados? Los miembros de esa iglesia. ¿Quiénes son los perjudicados en un hogar donde no hay autoridad? Los hijos. ¿Quiénes son los perjudicados en un matrimonio donde no hay autoridad? Esposo y esposa. Entonces fíjate por qué se necesita la autoridad. Amado hermano, también miramos que, por ejemplo, hay leyes, porque Dios estableció sus leyes para el esposo, para la esposa, para los hijos, para los padres. Hay leyes que Dios estableció para la iglesia, para las naciones. Entonces, donde hay leyes, pero si no hay autoridad delegada que haga cumplir la ley para mantener el orden, va a haber colapso total. Ahí el mal no tendrá freno. Allí cada quien se convierte en su propia autoridad y en su propia ley. Todo será un caos, un infierno, habrá perturbación. La inmoralidad será absoluta, no limitada por la ley. Así que habrá toda obra perversa, corrupción, injusticia, dictadura, opresión. Allí ningún proyecto se logra porque cada quien piensa que su propia manera es la correcta y cada quien es su propia autoridad. Mira, donde no hay sometimiento a la autoridad y obediencia, no hay unidad. Y donde hay unidad es donde dice la palabra que allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Pero para que haya unidad, por ejemplo, en el matrimonio, en el hogar, en la iglesia, en el Senado, debe de la gente, hermano, estar sometida y obedecer a la autoridad que Dios colocó. Así que, puesto que la autoridad es indispensable, Cristo instituyó un modelo de autoridad para el hogar, la iglesia, el mundo, para las relaciones laborales y sociales. A cada institución creada por Él le asignó un líder y a ese líder le dio autoridad para ejercer mando. Él determinó hacer partícipe al ser humano de su autoridad y poder, aunque estos no se han convertido. Él dio autoridad a los hombres para hacer cumplir sus leyes. Por ejemplo, en el principio, después que creó el universo, después que Dios hizo el cosmos, después que creó al ser humano, Él le dio autoridad a Adán y a Eva sobre la creación. Los puso como administradores de la tierra. Y por eso el hombre es responsable ante Dios de el talento que se llama la tierra. Cada ser humano ha sido puesto para administrar
para ejercer autoridad de Dios en la tierra. Pero nosotros le hemos dado un mal uso a la posición que Dios nos dio para cuidar la tierra. Y en lugar de cuidar, lo que estamos haciendo es destruyendo el planeta. ¿Y por qué ha sucedido eso? Porque no hay sometimiento a la autoridad directa, que es la palabra de Dios. No hay obediencia a la palabra del Señor. Así que el Señor nos dice que Él estableció autoridades para cada institución que Él creó. Y por eso Él nos ordena en la palabra que nosotros debemos estar sometidos a las autoridades delegadas a poder y obedecer. Efesios capítulo 5 versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es decir, la sumisión de la esposa es la respuesta natural a un liderazgo amoroso ejercido por el esposo. Porque al esposo Dios le dice: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces la esposa, en respuesta a ese liderazgo amoroso ejercido por el esposo, se somete. La autoridad directa escrita de Dios indica que al esposo Cristo lo estableció como la autoridad a la que la esposa debe de obedecer y respetar en el Señor. Pero se nos dice que el esposo debe estar sometido a Cristo. Sí, la autoridad a la que el esposo debe de someterse y obedecer es a Cristo mismo. Colosenses capítulo 3 versículo 20 dice: hijos, obedezcan a vuestros padres en todo. Así que la autoridad directa de Dios es que su revelación escrita, los padres la enseñen a los hijos para que los hijos obedezcan la ley de Dios. Y por medio de esa obediencia, ellos entonces puedan convertirse al Señor, ellos puedan conocer a Dios, ellos puedan adorar a Dios y ellos puedan servir al Señor. Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes tienen que dar cuenta a Dios. Entonces, la autoridad directa o la Biblia nos dice a los creyentes en Cristo que tu pastor o guía espiritual es la autoridad que Dios delegó para que los que están en una iglesia obedezcan a Dios a través de ese liderazgo. Los gobernantes de las naciones son los encargados de la autoridad civil, son la provisión de Dios para limitar el mal en el mundo. Por eso la palabra que leímos al principio dice: sométanse a todas las autoridades civiles, a los esposos, amados hermanos, a los padres, a los pastores, a los creyentes en Cristo, a los jefes, a los gobernantes. Dios nos ha hecho Dios nos ha hecho administradores de su voluntad. Dios nos ha delegado autoridad por medio de la cual tenemos el derecho de ejercer su gobierno en el campo que Él nos asignó. Si tú eres un padre, tú eres autoridad delegada para tu hogar y tu responsabilidad directa es hacia Dios. ¿Cómo estás ejerciendo la autoridad en tus hijos? Si eres el esposo, eres la autoridad delegada. ¿Cómo estás ejerciendo esa autoridad delante de Dios? Si eres la esposa, ¿cómo estás obedeciendo esa autoridad? Si eres miembro de la iglesia, ¿cómo estás mirando la autoridad que Dios colocó en la iglesia? Amados, por esta razón, cuando leímos el verso
al inicio, que afirma: no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Porque toda autoridad es posesión plena de Dios. Toda autoridad divina procede de Él. Y ninguna persona que está puesta en un cargo de autoridad tiene autoridad espiritual alguna en ellos mismos. Entonces, recapitulando, de acuerdo a este enfoque bíblico, una autoridad delegada es la persona que Dios autorizó para que lleve la función de establecer el plan de Dios para la institución en que Él ha colocado. Por ejemplo, el pastor es la autoridad que Dios ha colocado en la iglesia. Como administrador de esa autoridad, el pastor tiene que establecer el plan de Dios para el cual Él creó la iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Hacer discípulos. Entonces, ¿cuál es la función o la labor del pastor? Utilizar esa autoridad que Dios le ha dado para encaminar a la iglesia a que se encargue de obedecer el propósito para el cual Dios lo colocó en la iglesia: hacer discípulos. Entonces, de ahí una persona tiene autoridad principalmente como consecuencia de la posición que ocupa. Me explico: el casado, por ser esposo, por esa posición de liderazgo, tiene autoridad. Usted, por ser un padre o una madre, tiene autoridad sobre sus hijos. Usted, por ser el pastor o el líder o los líderes de una iglesia, tienen autoridad en virtud de su posición ministerial. Usted, como discípulo de Cristo, tiene autoridad en el mundo espiritual para echar fuera demonios, para predicar el evangelio. Alabado sea Dios, para orar por los enfermos y que estos se sanen. Bendito es el Señor. Entonces, sepa usted algo, hermano, que a veces nosotros creemos que Dios se admira porque una persona es un apóstol, una persona es un profeta, una persona es un evangelista. A veces pensamos que Dios se admira si una persona echa fuera demonios, si levanta muertos. La Biblia nos indica que Dios no se admira en la gente por eso. Porque todo lo que la gente recibe del cielo viene de Dios, y todo lo que viene de Dios le pertenece a Dios. De Dios es el ministerio, de Dios es el poder, de Dios es la autoridad. Es Dios quien sana, es Dios quien libera, es Dios quien salva y es Dios que perdona. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, Dios no se admira porque una persona eche fuera demonios o porque sea un evangelista reconocido. No. Mira, Dios se admira es si tú vives sujeto y obediente. La posición más alta en el reino de los cielos, indicada por Cristo, es esa. Si tú vives sujeto y obediente. ¿Qué es estar sujeto a la autoridad delegada? La palabra sujeto, en el sentido de someterse a la autoridad delegada, no significa que tú tienes que rendir tu vida a esa persona y hacer de esa persona un Dios, como muchos han endiosado en la actualidad a muchos ministerios. Los han convertido sus dioses, los han hecho ídolos. Someterse a la autoridad de acuerdo a la definición que nos da el vocabulario bíblico, que se traduce por sometimiento, es sencillamente colocarse de manera voluntaria bajo el liderazgo de la persona que Dios estableció
en esa institución. Entonces, si Dios me puso a mí en un hogar como hijo, yo debo de voluntariamente reconocer esa autoridad. Yo debo de respetar esa autoridad. Yo debo de coger y de voluntariamente ponerme bajo el liderazgo de esa autoridad, y debo de obedecer lo que esa autoridad me comunica de parte de Dios. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Dale una alabanza, aplauso a Cristo. Entonces, Dios se admira no porque tú eches fuera demonios, no porque tú sanes enfermos. Somos nosotros los que nos admiramos de esas personas que Dios usa de esa manera prodigiosa. Pero Dios se admira es si tú vives sujeto y obediente a Él. Si tú no echas fuera demonios, si tú no sanas enfermos, si tú no resucitas muertos, si tú no eres un gran evangelista, eso en realidad no es en la Biblia importante, porque lo importante para Dios es si tú vives sujeto y obediente. Por eso la palabra nos dice: someteos a Dios y sométanse y obedezcan a las autoridades que Él ha establecido. Mira, la autoridad es más importante que el poder. Autoridad es el derecho que se nos da para gobernar. El poder es ese bien que se recibe de parte de Dios para, por ejemplo, echar fuera demonios. Pero el poder no es más importante que la autoridad, porque la autoridad es la que te va a ti a legalizar el poder que recibiste. Sin autoridad, el poder no es legítimo. Sin autoridad, el poder que se recibió se administra de manera egoísta. Lo administra la gente para provecho propio. Por eso es que usted ve que hay muchas personas que utilizan el poder que Dios le ha dado para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para lucrarse ellos. Porque sencillamente están ejerciendo el poder sin estar bajo una autoridad delegada. La autoridad es más importante que el poder, porque el poder sin autoridad no es legítimo. Entonces, si alguien tiene autoridad para hacer milagros, pero no está bajo autoridad, entonces esa persona está ejerciendo el poder bajo un principio de desobediencia, y su poder no es legal, porque dice la palabra que quien no se somete a lo establecido por Dios se está oponiendo ¿a quién? Al pastor, al esposo, a los padres, al gobernante. ¿A quién es que está desobedeciendo? ¿Contra quién es que se está rebelando? Contra el que estableció la autoridad. Dios es la cabeza de la autoridad y Él está por encima de toda autoridad. La autoridad está bajo el gobierno de Dios. Entonces, al entrar en contacto con la autoridad, entramos en contacto con el propio Dios. ¿Y cómo se entra en contacto con la autoridad? Cuando tú obedeces la palabra y cuando tú obedeces lo enseñado por la autoridad delegada que ha sido sacado de la palabra del Señor.
¿Sí me estoy haciendo comprender? Entonces, mis amados, la obra de Dios es ya bajo un principio de autoridad y un principio de poder de Dios. Y Dios es la cabeza de toda autoridad. Y Cristo es esa cabeza. Cristo es la cabeza del esposo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es decir, Cristo es la máxima autoridad que reina en el esposo y a través del esposo en el matrimonio. Es la máxima autoridad que reina en los padres y a través de los padres sobre los hijos y en la iglesia. Iglesia Cristiana Asamblea de Dios, un altar de oración, adoración y alabanza. Somos una congregación donde el poder de Dios se manifiesta y un altar que comunica la sana doctrina de Dios.